Hola, mi nombre es Vernon de Jesús Suárez Pizarro, pertenezco al programa de Ingeniería Industrial del Tecnológico Confenalco. En esta oportunidad hablaremos sobre lo que es la herramienta del PAN Network en el programa de Promover en el área o la asignatura de simulación. Principalmente definamos lo que es un PAN Network. Este viene siendo una herramienta que se utiliza en un modelo de Promover ya definido. Este se puede conceptualizar como rutas, rieles o caminos fijos por los cuales se mueven los recursos, vienen siendo operarios, máquinas, entre otras cosas, con el fin de transportar las identidades. Partiremos ahora de cómo se debe acceder al editor PAN Network. Principalmente se debe ingresar al modelo ya planteado en el programa de Promover. Se debe ingresar al menú Build y ahí vemos lo que es o la selección o nos muestra lo que es el editor, la herramienta que estamos planteando, que es el PAN Network, o de una manera más rápida se utiliza lo que es el controller y directamente nos manda a la barra de herramientas del PAN Network. Ingresaremos ahora al modelo para ver cómo se realiza la actividad. Aquí estamos en un modelo ya planteado, donde nos vamos a Build y vemos la herramienta aquí, que viene siendo el PAN Network. Aquí mismo nos dice o nos muestra que también se puede utilizar lo que es el control N. Dándole clic, notamos lo que es la tabla de herramientas que debemos utilizar para poder aplicar esta herramienta. Por efecto de aplicación de la herramienta, utilizamos un modelo y planteamos un ejemplo que es la elaboración de un proceso manufacturero donde realizaremos un eje mecanizado sencillo, donde el procedimiento o proceso ya planteado viene desde la entrada de un insumo al sistema, plantea una estación que se llama entrada y de ahí pasa a una cortadora donde tendrá un proceso ya estandarizado. Después de eso las piezas viajan a la fresadora, después pasan al torno, luego a un horno y del horno ese se forman lotes que van a la salida y luego dicho lote de producción terminado abandona el sistema pasando a ETSI. Ahora explicaremos lo que es el modelo. Aquí lo tenemos planteado lo que es la entrada, la cortadora, la fresadora, el torno, el horno y lo que ya en fin la salida, donde nosotros ya planteamos lo que son las locaciones, planteamos la parte de las entidades, planteamos la parte de lo que es el processing y los archivos. En este caso hablaremos sobre lo que es la herramienta de PAN Network. Principalmente después de haberle dado sobre la herramienta vemos lo que es la tabla de aplicaciones o de parámetros que nos plantea esta herramienta. En esta tabla veremos lo que es reflejado toda la información básica de la ruta, con el fin de darle los datos o parámetros al editor para lograr trazarla. Pasaremos otra vez al modelo. De la información básica de la ruta vemos lo que es el gráfico. Este especifica el color de la red. Aquí lo podemos ver. Le damos clic sobre Graphic y nos arroja varios colores. En este caso utilizaremos el color azul. Aquí existe otra opción que si la línea puede ser visible o invisible. Ya lo colocamos según el punto de vista que nosotros planteemos. En este caso la dejamos visible y de color azul. Le damos OK. Después vemos en la siguiente, en la barra de herramientas, otra información básica que viene siendo lo que es el nombre de la ruta. Esta que encontramos acá. Acá le damos sobre el nombre, en este caso, por defecto de la actividad le colocaremos ruta eje mecanizado. Listo. Le damos clic. Salimos. Pasaremos a la otra información básica que viene siendo los tipos, types. En este existen tres, que debemos tener muy en cuenta la definición de cada uno para poder darle la opción. En este caso el passing es un tipo de ruta en la que las entidades pueden pasar otras entidades. Es una forma de modelar alguna de las redes en la que los recursos se adelantan o se traslapan sin tener ningún inconveniente. El no passing es un tipo de ruta en la que entidades no se adelantan unas a las otras,
como en una carretera para vagones o en cualquier otro tipo de casos en los que físicamente los adelantos o los traslapos no pueden darse. Esta es la opción más para modelarlo. El crane viene siendo lo que es especial para modelar lo que son sistemas de grúa o puentes grúa. En este caso, como un procedimiento, un proceso lineal, donde no se puede entrar a la par las entidades, ya que depende del proceso anterior. Para poder realizar la siguiente, utilizaremos el no passing. Nos vamos a modelo, le damos clic en tipo, y aquí nos arrojan las tres, podemos notar las tres opciones, en este caso el no passing. Ahora pasaremos a otra información básica que viene siendo lo que es DS. En este se puede definir el movimiento en que la ruta mediante dos tipos de unidades. En este tiempo lo que es tiempo, velocidad y distancia. En este caso podemos utilizar, aquí vemos las dos opciones, utilizamos lo que es la velocidad y la distancia. Ahora pasaremos a la siguiente información básica que viene siendo lo que es el path. El path viene siendo el número de segmentos de la ruta en la red. Consta una tabla de edición adicional a la opción de arriba, en la cual tiene varios campos que hay que diligenciar. Entre ellos está el path from, que es el nodo del comienzo del segmento de la ruta. El path to, que viene siendo lo que es el nodo de finalidad del segmento de la ruta. Y el path big, el cual se ajusta si es bidireccional o unidireccional, dependiendo si el tráfico puede darse una o en otras dos direcciones. El path time viene siendo lo que si el viaje a través de la ruta va a ser medido más en términos de tiempo de que la distancia. Entonces el tiempo que un recurso o entidad tomará en recorrer el segmento de la ruta. El path distance, si es el viaje a través de la ruta, va a hacerse en medio de términos de la velocidad y distancia. Muestra la longitud del segmento de la ruta, el tiempo de viaje, entonces se determinará por la velocidad de recurso de la entidad. Ingresaremos al modelo ahora, le daremos clic a la opción y veremos que se nos arroja una tabla adicional de la que veníamos hablando. ¿Cómo se desarrolla esto? Se le da clic sobre la entidad de salida, se le da un clic izquierdo y se traza hacia la siguiente locación, se le da clic derecho. Sobre esa misma se le sigue trazando, se le da aquí otra vez izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, hasta culminar todo el trazo. Y listo. Aquí podemos notar lo que es inicio, salida, si es bidireccional o unidireccional. En este caso, como en la parte de bi, esto viene siendo un sistema que es unidireccional, que tiene una sola dirección, entonces le damos la opción esta. Nos vamos a promover y le damos la opción que es unidireccional. Aquí, unidireccional, 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 unidireccional y por último unidireccional. Listo. Ya aplicamos lo que es la herramienta del path. Ahora pasaremos a la siguiente información básica que viene siendo lo que es los interfaces. Este viene siendo el número de conexiones, locaciones, nodos en la actual red. Si una entidad será tomada o dejada por un recurso en la locación, entonces deberá existir una interfaz entre el nodo y la locación. La interfaz cuenta con los siguientes campos. El primer campo, que es una tabla adicional que la arroja después de darle clic sobre la herramienta, encontramos lo que es la interfaz de nodo, que viene siendo el nombre del nodo, y la interfaz de locación, que viene siendo el nombre de la locación o locaciones conectadas con el nodo. Un nodo puede tener interfaz con varias locaciones, pero una locación solo puede tener una interfaz con un nodo por ruta. Veremos el procedimiento en el modelo. Le damos clic en interfaz, le damos clic en nodo y nos arroja N1, que viene siendo el primero, y automáticamente el programa nos arroja el nombre que debemos colocar. Se le da clic aquí, enter, y otra vez se le da el nodo y se hace el procedimiento hasta que se finalice todos los nodos. Vamos por el nodo 3. Ahí veremos que automáticamente nos va dando la opción. Nodo 4.
nodo 5, y por último el nodo 6. Listo. Ahora pasaremos a la parte de lo que es la siguiente etapa, que viene siendo el mapping. El mapping viene siendo cuando hay varias rutas o segmentos que se conectan un nodo de origen con un nodo de destino y deberá una decisión acerca de la cual el camino a seguir. Entonces el programador escogerá el más corto, pero mediante esta tabla de edición se puede establecer específicamente cuándo el camino o cuál es el camino que deberá seguir. Ingresamos al programa, le damos en mapping, en este caso la salida viene siendo 1, destino aquí mismo lo coloca, 2, seleccionar OK, y así sucesivamente hacemos con los demás. Enter, OK, le damos al siguiente, si vemos, damos al siguiente, y así sucesivamente hasta que terminemos todo. Si vemos que automáticamente nos va guiando o trazando cómo va desarrollando nuestro modelo. Por último, 5 va hasta en el 6, que viene siendo el último destino. Listo. Y ahí terminamos lo que es mapping. Ya trazado, aquí lo hemos relacionado. Y por último, el último punto, que es la última información básica que debemos introducir, que son nodos, que automáticamente promueven nodos en tabla, donde diciendo el número de nodos que conforman la ruta de la tabla de edición de nodos cuenta con los siguientes parámetros, que es el nombre y el número máximo de las entidades o recursos que puedan ocupar un nodo en un momento dado, dejándolo en blanco, que significa que no existe. Ahora rodaremos nuestro modelo, y ahí veremos cómo desarrolla cada una de las actividades. Muchas gracias por su atención y ojalá les sea de mucha utilidad este video que se ha realizado. Bueno, continuando con el ejemplo anterior que les explicó mi compañero, ahora vamos a definir el recurso. Primero que todo definamos qué es el recurso. Un recurso puede ser una persona, una herramienta, un vehículo o cualquier otro objeto que puede ser utilizado para el auxilio de entidades o locaciones. Los recursos pueden ser estáticos o asignados a una red de trayectorias para el movimiento dinámico. ¿Cómo se definen los recursos? Los recursos se definen en el editor recursos, a lo que se accede a través del menú GUI. Más adelante lo vamos a ver pues entrando a ProModel. El editor de recursos consta de una tabla de edición de recursos y la ventana gráfico de recursos. Estas ventanas se utilizan conjuntamente para especificar las características de un recurso. A continuación les vamos a explicar el campo del editor. Bueno, abrimos ProModel y bueno, aquí nos encontramos con el ejemplo, que siguiendo el ejemplo que les explicó mi compañero, pues aquí ya se encuentra Path Network, todo pues se encuentra la locación en las entidades, pero nosotros vamos a ir a recursos, ¿cierto? Esta es la tabla de edición de recursos que define las características de cada uno del sistema. Entonces en el icono aquí seleccionado, para este recurso los iconos se seleccionan mediante la ventana gráfico de recursos. Aquí tenemos el nombre, o sea, se coloca el nombre. En los DTS se selecciona este campo para definir los tiempos de inactividad opcional. Para este recurso solo se permiten los tiempos de inactividad basados en el reloj y el uso. En las especificaciones, aquí en las especificaciones se selecciona este campo para abrir el cuadro de diálogo de especificaciones. Este es el cuadro de diálogo.
En este cuadro de lado, desde aquí se puede asignar una red de ruta, restablecer la velocidad del recurso y definir los tiempos de recogida y depósito. Bueno, aquí en el cuadro de diálogo nos encontramos, con este cuadro de diálogo contiene la especificación, la información para definir las características operativas de cada recurso. En el sistema, muchos de los elementos pertenecen solo al recurso dinámico, es decir, recursos con redes de ruta, como lo vamos a ver en este ejemplo. Bueno, en este cuadro de especificaciones, el Path Network, pues donde el nombre de la ruta a lo largo del cual viaja el recurso. Esto debe ser ninguno para un recurso estático, pero en este caso nuestro recurso es dinámico. Home, aquí en Home, si se ha asignado una red de ruta, este es el nombre del nodo de origen donde se sitúa el recurso al principio de la simulación. Off-Shift, lo encontramos aquí en Off-Shift. Si el recurso está asignado a una ruta de red y desplazamiento, este es el nodo al que viajar el recurso para desactivar el cambio. En Break, si el recurso está asignado a una ruta de red y desplazamiento, este es el nodo que viaja el recurso para ir a la interrupción. En Return Home, aquí en Return Home, se ha asignado, Return Home, se ha asignado una red de ruta. Si se asigna una red de ruta, marque esta casilla para devolver el recurso al nodo de origen cuando no hay otras tareas a la espera de ser ejecutada y no se ha definido búsqueda de partes. Bueno, ahora nosotros vamos aquí a agregar el recurso. Estamos ya en recurso. Vamos a tomar el recurso que es una persona. Aquí podemos aumentarle, pues, aquí le aumentamos el tamaño. En Edit, la posición se puede cambiar, el color, la dimensión, lo que quiera. Y bueno, le vamos a poner nombre a este recurso. Le damos OK. Si se inserta un recurso porque de pronto tuvo inconveniente, se equivocó, le dan en Edit, Delete y va a ser borrado el recurso porque usted no desea. Le vamos a cambiar el nombre, poner recurso 1. En las especificaciones, nos vamos a especificaciones. El Path Network, vamos a seleccionar la ruta. Ruta eje mecánico. Y Home, pues ya lo seleccionamos porque anteriormente mi compañero lo definió cuando estaba haciendo el Path Network. Recordando que Home es pues el nombre del nodo de origen donde se sitúa el recurso al principio de la simulación. Aquí pues nos encontramos con la velocidad, le podemos dar esta velocidad y listo. El Path Network permite, lo podemos poner a correr. El Path Network lo que permite es trazar la ruta que va a tomar el recurso, esta ruta que va a tener el recurso. Aquí se representa el Path Network por donde se va a mover el recurso en todo esto. Entonces ahora vamos a poner a correr el sistema. Bueno, esperamos que esta explicación le haya servido mucho y pues puedan aplicar esto en cualquier otro ejemplo que deseen. En las ventanas de gráfico, en la ventana de gráfico, como se lo expliqué, aparece cuando se abre el módulo de recursos y se utiliza para asignar los símbolos a los recursos. Pues nosotros escogimos la persona
Los gráficos de recursos se pueden clasificar usando la barra de desplazamiento, como pues la había explicado antes. El load position permite agregar o eliminar el gráfico de recursos en el diseño, y delete, pues eliminar el diseño pues que usted había escogido. Bueno, esto es todo. Gracias por su atención.